Bueno, pues vamos a ver las consultas de parámetros. Bueno, ¿qué significa esta de consulta de parámetros? Por ejemplo, podemos dando el título del libro, por ejemplo, pues que te ofrezca el nombre y apellidos del autor, ¿vale? Entonces podemos hacer esa consulta como una consulta de selección sencilla, pero ahí en ese caso te daría todos los títulos de los libros, aunque te dieran el nombre del autor, ¿vale? En este caso, lo que se trata es de que te den que te ofrezca el nombre de ese autor, ¿vale? El nombre y apellido, dándole el título de un libro que tú tengas. Igual un libro que tú tienes, sabes el título, pero no sabes de qué autor es. Bueno, pues esa consulta de parámetros son esas reglas, ¿vale? Que tiene que seguir los datos que queremos ver. Es como si filtráramos los datos que pido en una consulta. Bueno, pues eso vamos a hacerla, ¿vale? Vamos a crear esa consulta. Primero que tenemos que hacer es diseñarla. Entonces, por ejemplo, si lo que quiero es que dando el título del libro me vaya a ofrecer el nombre y apellidos del autor, ya tengo que utilizar lo que es la opción de criterios, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a coger la tabla de libros porque los datos que quiero los campos los tiene esa tabla. Entonces, por ejemplo, cojo título, voy a coger apellidos del autor, nombre del autor, ¿vale? Si yo ahora mismo le doy a ejecutar la consulta, lo que hace es que me da lo que yo quiero, es decir, me da el título del autor, pero me da de todos los títulos que tengo yo registrados en mi base de biblioteca, ¿vale? Y lo que se pretende es que en un momento determinado tú le des un título, ¿vale? Y te pueda ofrecer el autor que ha escrito ese libro. Pues vamos a diseño y la vamos a modificar. Entonces, una de las variantes es, por ejemplo, si yo ahora mismo aquí va, espérate, voy a ejecutarlo otra vez. Cojo y copio esto. A ver si me deja. Si yo pongo aquí en criterios el título directamente de un libro y le doy a ejecutar consulta, efectivamente ya me da el apellido del autor y el nombre del autor. Pero que cada vez que vaya yo a ejecutar esa consulta tengo que venirme aquí y pegar el título, pues pierdo muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues utilizar una consulta de parámetro. En el criterio, para hacer la consulta de parámetro lo tengo que poner entre corchetes, ¿vale? Entonces, pulsando la tecla alternativa gráfica, pues abro ya el corchete y le hago la pregunta. Por ejemplo, le puedo decir a Access, dame el título que precises. Y cierro con corchete. Bueno, pues ahora al ejecutarla, ¿vale? Pues me va a pedir, ahora mismo si lo hago en modo diseño, como si lo hago en vista de hoja de datos, cada vez que vaya a ejecutar la consulta me va a pedir esto, dame el título que precises, ¿vale? Entonces si yo le doy a ejecutar, me va a pedir ya el nombre, lo vamos a guardar ahora mismo y lo vamos a guardar, por ejemplo, como pedimos el título, pues lo guardamos, por ejemplo, consulta de autores dando título. Pues ahora mismo no tenemos aquí nada, nos vamos a modo de diseño, si la cerramos, espérate, es que me ha dado, al ejecutarla me ha dado a guardar, no me la ha guardado, creo que no, consulta, no, vamos a guardarla otra vez. Pues la vamos a ejecutar, consulta de autores dando el título, pues me va a pedir qué título es el que quiero dar para que me dé el autor. Le doy al botón derecho del ratón, pegar, porque es la que he copiado antes, y automáticamente me va a dar quién es el autor
de ese título del libro. Espérate, voy a coger otra. En libros voy a copiar otro título. La cocina mediterránea. Pues por ejemplo, cierro la consulta, la vuelvo a ejecutar, le doy el título del libro y me va a dar el autor. ¿Lo entendéis? Lo que significa esto. Esto lo que significa es que solicitamos entrada de datos mediante un parámetro. El parámetro es que dando el título me tiene que dar, ¿vale?, el nombre del autor que ha escrito ese libro. Es elegir lo que quieres ver, porque si yo no pongo, por ejemplo, esto, ¿vale? Si yo no le hago ese parámetro, automáticamente me va a dar el título y el nombre del autor, pero me va a dar todos los libros que yo tengo, todos los títulos de libros que yo tengo en mi tabla de libros, ¿vale? Lo que se trata es que cada vez que vayas a consultar esta consulta, pues te va a pedir automáticamente esta pregunta, ¿vale? Es una manera un poco de ir filtrando y en vez de darte todos los títulos, pues te da el que tú le estás preguntando. No sé si lo entendéis bien, ¿vale? Lo que significa es que cada vez que ejecute la consulta, me va a preguntar eso que yo quiero, cada vez que yo le pregunte lo que quiero en esa vez. Puedo pedir información de todos los títulos que yo quiera en un momento determinado. Bueno, vamos a hacer otra, a ver si lo vamos a hacer al contrario. Aquí le hemos dado el título para que me dé el autor, ¿vale? Pues ahora le voy a dar el autor para que me dé el título. ¿De acuerdo? Podemos copiar y pegar y modificar la consulta o bien hacemos una nueva, como queráis. La podemos copiar y la guardamos con otro nombre o bien hacemos nueva. Pues la vamos a hacer igual, nada más que, por ejemplo, cogemos apellido del autor, el nombre del autor y el título. ¿Qué tengo que hacer ahora mismo? Como lo que me está pidiendo es... que le dé el autor, ¿vale? Para que me dé el título, pues aquí en criterios hacemos alternativa gráfica, abrimos corchete y le pregunto, quiero que me haga esta pregunta cada vez que ejecute la consulta. ¿De qué autor quieres los títulos? Cerramos la interrogación y cerramos el corchete. Bueno, ¿vale? Esta es la pregunta que cada vez que vaya a ejecutar la consulta me va a preguntar, ¿vale? Pues le digo que si quiero guardar los cambios y el nombre de la consulta, por ejemplo, puede ser consulta de... Hemos dicho que nos dé el título, ¿no? Pues consulta de títulos. Consulta dando el autor. Si damos antes era al contrario, pues dando el autor. Vamos a aceptar. Y ahora al ejecutarla, esta era dando el título, nos daba el autor, pues ahora aquí dando el autor, ¿vale? Dice, dame el título que precises. No, esta era al contrario, espérate. Esta de aquí. Vamos a ver primero qué autor tengo yo aquí. Por ejemplo, Alonso, pues copio y voy a ejecutar la consulta que hemos dicho que era consulta de títulos dando autor. Pues esa. Esta de aquí me va a preguntar de qué autor quiero. Pues le doy a Alonso Puig y automáticamente ya me da el título que quiero. ¿De acuerdo? Entonces cada vez que la vayamos a ejecutar, ¿vale? Voy a coger otro autor. Por ejemplo, Puset. La ejecuto.
y me da pues que puse tiene 3 libros, 3 títulos, ¿vale? Pues estas son las consultas de parámetros que no tienes que cada vez que vayas a ejecutar te hace la pregunta, el parámetro que tú le has puesto y te filtra esos datos. No te tiene que salir todos los autores ni todos los títulos de libros, sino que en este caso le das el título y te da el autor y aquí le das el autor y te da el título. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, podemos ver pues lo mismo que hemos hecho autor y hemos hecho título, podemos hacer, por ejemplo, la materia. Podemos hacer una que dando la materia, pues no la haga. Por ejemplo, cogemos de libros y cogemos de materias. Quiero el título de libros y quiero, ay, se me ha ido esto, y quiero de materias, pues quiero las materias, ¿vale? Entonces aquí, como lo que voy a pedir es que me pregunte la materia, en criterios, entre corchetes, pongo la pregunta, dime la materia. Pues la voy a guardar. Decimos que sí. Consulta de títulos dando la materia. Pues nos vamos aquí a... Ya sabemos que tenemos en materias, tenemos psicología, novela, cocina y filosofía, ¿vale? Pues vamos aquí a consulta de títulos dando materia. Dime la materia, por ejemplo, filosofía. Tenéis que tener cuidado y tenéis que saber muy bien conocer la base de datos porque si has puesto filosofía con acento como lleva la tilde, pues tenéis que ponerla también. O sea, tenéis que saber cuando vais a trabajar con base de datos que los datos que tengáis los conozcáis. No puedes poner, por ejemplo, Pérez, el nombre de Pérez si no pones el tilde. Y si pones la tilde la tienes que poner. Siempre tenéis que conocer muy bien los datos que estáis manejando. Pues le damos a filosofía y nos dice que hay 2 libros que pertenecen a esa materia. ¿Vale? Vamos a ejecutarla otra vez. Por ejemplo, novela. Pues me salen los libros de novela. Si pongo cocina, me saldrán todos los libros de cocina. Bueno, esto ya creo que, no sé si habéis cogido lo que es la cuestión de los parámetros, ¿vale? Elegí lo que yo quiero ver en un momento determinado, pues hago que la consulta me vaya a preguntar, ¿vale? Entonces, cada vez que vaya a ejecutar es una consulta, pues lo que va a hacer es, me va a preguntar aquello que yo quiero que está, cada vez que vaya a ejecutarla, la información que yo quiero pedir, ¿vale? Bueno, pues espero que os hayáis enterado bien. Cuando vamos a hablar de consultas de parámetros, ya sabéis que tienen que ponerse entre corchetes y cuando se ejecute la consulta te va a hacer la pregunta que tú has ido poniendo que quieres que te filtre los datos.